¿Qué piensas acerca del significado de la historia en la arquitectura contemporánea? A manera de estas referencias que suceden en la historia de la arquitectura, ¿cómo lo tomas? ¿Para ti es importante este legado posterior? Lo entiendo más bien como un continuo, ¿no? Algo que está siempre ahí permanente y está en nuestra manera de entender el mundo incluso, ¿no? La manera en la que entendemos pues depende directamente de nuestra historia y de la historia que hay detrás de nosotros y sí creo que hay un hilo que de alguna manera nos va haciendo más sensibles a ciertas situaciones, ¿no? del contexto en el que vivimos. Y desde el punto de vista de arquitectura, pues nos toca seguir construyendo esa historia, ¿no? Claro. Tú, en todo tu, digamos, desempeño en el oficio, ¿utilizas las referencias históricas como puntos de partida o simplemente, como ahora dices, solamente es una continuidad, pero más bien como un tema de voltear al pasado? Yo lo que encuentro es que esas referencias suelen tener por su misma antigüedad, digamos, estar mucho más cargadas de significado. Y a veces, en mi práctica, pues muchas veces nos dice más una imagen o una referencia o un escrito de muchos años atrás, porque lo vuelves a reinterpretar de otra manera, ¿no? De acuerdo a la situación en la que estás ahora, ¿no? Claro. Y quizás en 10 años la misma referencia o el mismo interés adquiera otro significado, dependiendo de la situación en la que estemos en ese momento, ¿no? Las necesidades ahora son distintas a las de 20, 40 años atrás. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestras formas de habitar. ¿Qué opinas de esto? Bueno, quizás a muchos no les haga sentido esto, pero a ti y a mí nos tocó estudiar dibujando todo a mano, con tinta, claro. y cada vez que se te caía la tinta en el plano tenías que volver a empezar. Sí. Nos tocó la transición a otras tecnologías, otras herramientas que sin duda abonan o al menos las entiendo como nuevas herramientas que te ayudan a pensar también, ¿no? Entonces tienes unas y se van acumulando otras, y al menos nosotros nos vamos apegando a las que nos están ayudando a pensar diferente o a pensar desde otro ángulo los contextos y las situaciones en las que nos encontramos en cada proyecto, ¿no? Y yo las entiendo como eso, como herramientas, ¿no? Herramientas que nos van a ayudar a relacionarnos de manera diferente con el mundo, ¿no? Sí, y lo que comentas es algo pues, importante porque al final, con esta velocidad que va la tecnología y la parte de esta comodidad también, que te deja a lo mejor o te priva de esta parte del artesano, ¿no? Del dibujo a mano, pero al mismo tiempo en las formas de vida ya en el habitar la casa, también las distancias se acortan. En la cocina, que era una máquina, cada vez la veo más pequeña. El hacer la comida cada vez pareciera que se reduce a pequeñas porciones, en tamaño, en tiempos. O sea, hay una lucha también entre querer como rescatar estas tradiciones porque pareciera que se fueran difuminando, y eso de alguna manera también cambia la forma de habitar y de hacer el programa arquitectónico. Más allá del tema de la forma y la arquitectura, sino de entender la forma de vida en este cambio constante, en un cambio de programa arquitectónico, ¿no? de necesidades, donde el cliente también de repente uno tiene que preverlo o advertir. No sé, ese es un poquito también esta reflexión de ese cambio del espacio, ¿no? Por la misma tecnología. Sí. Digo, en cosas muy, muy obvias, ¿no? Suele ser, hay muchos espacios que hoy ya
El otro día estaba pensando, ¿te acuerdas cuando hacíamos los muebles de tele que tenían que tener 80 centímetros de fondo? Por ejemplo, ¿no? Para poder meter el cinescopio, ¿no? Y ahora es una pantalla plana, ¿no? O por ejemplo, aquí en esta casa pues, pensábamos que con 2 coches la íbamos a armar, ¿no? Y ahora estamos construyendo unos sótanos enormes porque llegaron los coches y ahora que se vuelvan a ir, claro, ¿qué vamos a hacer con todos esos sótanos, no? Y entonces sí hay una serie de espacios que antes destinabas un lugar para hacer una tarea, para convivir, y ahora la convivencia se da en cualquier parte de las casas, ¿no? Y cada individuo se empieza a adaptar y acomodar a los espacios que para ellos les dan más significado a su estar, ¿no? Y lo vemos con niños, con los papás, que a cada quien le gustan espacios diferentes, ¿no? Y se van apropiando de diferente manera, ¿no? Bien. Esta es una pregunta muy parecida a la primera, en la que hablo de, ¿piensas que el aprendizaje de la arquitectura tiene que ver con otros edificios, otras obras, otros proyectos? ¿Hay alguna obra emblemática que tú admires? ¿O que se te venga a la mente cada vez que necesitas ayuda? Bueno, sí, hay una en particular, y que de hecho creo que conocimos en aquel viaje a Japón, que es la bóveda esta del 21st Century Museum en Teshima. Claro. Siempre recuerdo la experiencia de estar ahí. No se me va, ¿no? Y es una obra contemporánea, pero con una carga que podrías imaginarte estar en cualquier espacio de la historia, ¿no? Es una obra muy peculiar porque está en una delgada línea entre el arte, entre la experiencia del espacio, pero al mismo tiempo del mensaje como atemporal, ¿no? Como que siento que de repente es la cueva y como que todo el mundo quiere ir a la cueva y de repente gente que no es arquitecto la pone como el lugar, o sea, se choquea a la gente cuando entra a ese espacio. Sí. No, y la capacidad, a mí me impresionó la capacidad de ese espacio para producirte a ti serenidad, paz, silencio, que es algo que finalmente en un mundo como el de hoy pues, buscamos a cada rato, ¿no? Cómo serenar y calmar tanto. Además hace un término medio entre la arquitectura e invita a un artista, ¿no? A Naito, para hacer este piso que llora, que es una cosa como un poco fantástica, ¿no? O sea, no, como que siento que... Y luego eso, aparte, cuando estás tú ahí vagando por el espacio, ¿no? Metido en esa percepción y de repente sientes la caricia de un hilo, ¿no? O una pluma, ¿no? Y dices... Sí, entonces me parece que en muchos sentidos, de una manera muy sencilla, con muy pocos recursos, produce una experiencia inolvidable desde mi punto de vista, ¿no? Padrísimo, y, pues, concuerdo. En tu proceso creativo, ¿qué es lo que te hace ser inventivo y original en cada proyecto? O sea, ¿cuál es el reto que puede convertirse en esa guía rectora en la creación de un proyecto? El usuario, sin duda. O sea, cada nuevo proyecto para nosotros representa meternos en la vida de esa familia, de esa persona, de sus niños. Y a partir de ahí, de lo que vamos leyendo y descubriendo con ellos, y evidentemente el lugar donde vamos a trabajar, de ahí empiezan a salir las líneas y las directrices por donde nos decidimos encauzar el trabajo, ¿no? Lo cual hace que cada vez es diferente. No te puedo decir que siempre vamos siguiendo una misma línea, sino son cada familia, cada proyecto es una nueva línea de alguna manera de investigación o una nueva oportunidad para encontrar Eso quiere decir que a lo mejor en el resultado de la obra no hay un hilo conductor, ¿no? O sea, que cada proyecto se define por el usuario, o sea, un poco la creación, tanto espacial como formal, viene a ser un resultado de ese análisis del usuario y no lo supedita
a tener una línea de diseño como establecida, ¿no? O sea, Exactamente, sí. Sí, de alguna manera nosotros buscamos desaparecer. Una vez que llega el usuario, nosotros queremos desaparecer del mapa, ¿no? Súper. ¿En dónde encuentras placer fuera de la arquitectura? Sisa comenta que la arquitectura es un calvario y buscaba la escultura como un descanso. ¿Encuentras inspiración en otras actividades? Sí, bueno, en la comida. No soy un gran cocinero, pero disfruto mucho el proceso de cocinar y de preparar un evento como es el compartir una comida entre amigos, entre familia, y en los viajes fundamentalmente, ¿no? Los viajes, en los libros, en la comida, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el momento que más disfrutas al enfrentarse a la arquitectura? El inicio, sin duda. O sea, ese primer momento en el que conoces el sitio donde vas a trabajar y ya sabes más o menos de qué se trata el proyecto, ahí es como una emoción poderosa, ¿no? En ese momento. Claro. Después se empieza a difuminar y empiezan las dudas y empiezan Los tiempos y empieza la cabeza a estar en una crisis de significado, digamos, si estoy haciendo, si es lo correcto, estoy atendiendo lo que tengo que atender, me estoy fijando en las cosas que me tengo que fijar, y entonces empieza toda la mente Entonces ese primer avistamiento, ¿no? Ese primer avistamiento me parece súper emocionante. Y el otro momento es cuando la arquitectura, o sea, el proyecto está en un momento en crudo, digamos, recién como enjarrándose apenas, terminándose de enjarrar, que entonces no entran los acabados, pero se nota los fundamentos espaciales de la intención del proyecto. Ahí también es ese momento es una revelación de energía, ¿no? Como de algo que va a terminar, o sea, que va a ser, pero que aún está en ese proceso, pero que va por buen camino, ¿no? Cuando te das cuenta que vas por el camino correcto en el espacio. Así es. Cuando te encargan un proyecto, ¿cuál es el proceso de desarrollo? ¿Lo compartes con tu equipo o es más bien un proceso individual, una reflexión y después lo bajas al estudio? ¿O cómo es esto? Sí, bueno, las primeras semanas es un proceso de pura reflexión, de estar, digamos, repasando todas las ideas, el lugar, lo que hablamos con los clientes en la cabeza y tratando de encontrar el momento en el que todo empieza a hacer sentido, ¿no? Y entonces llega el momento en el que empieza todas las ideas a tener cierta coherencia y en esos momentos las desarrollamos en una maqueta, en un dibujo, en algún texto, y a partir de ahí lo comparto con el equipo y empezamos a desarrollarlo, ¿no? Normalmente te pones de frente a la hoja en blanco a hacer un croquis o buscas ver una imagen o como lo acabas de decir, hasta escribir una memoria, porque hay gente que se encuentra con el escrito a través como de describir un espacio o simplemente es una lluvia, tú individual, donde vas haciendo ya esta creación. El inicio sí es un momento, el detonante sí es algo muy, muy personal o es un momento como muy íntimo, ¿no? Normalmente esos momentos no son en el estudio, para mí, son puede ser en un trayecto, puede ser caminando, puede ser aquí en la comida leyendo un libro, de repente como que tú estás trabajándolo mentalmente y de repente hay algo que lo detona, ¿no? A lo mejor se abrió una puerta o o entró la luz de cierta manera y ahí es como que todo cuadró y entonces en ese momento sí ya
lo que tengas a la mano primero, ¿no? A lo mejor es tu teléfono y escribes algo, a lo mejor es un cuaderno y lo dibujas. Si tienes una serie de objetos, pues empiezas con los objetos. O sea, como que en el momento en el que te llega ese momento, pues con lo que hay, ¿no?